Saludos cordiales. En el presente vídeo voy a explicaros los aspectos más relevantes del músculo esternocleidomastoideo. Os hablaré de su origen, inserción y también sobre sus principales funciones. Asimismo, veremos ejemplos de ejercicios de fuerza dirigidos a este importante músculo según los diferentes movimientos de las articulaciones en las que interviene. Uno de los músculos más importantes en la región del cuello y que participa en sus principales movimientos es el denominado músculo esternocleidomastoideo, también conocido como centinela. Se trata de un músculo postural robusto situado a los lados del cuello y que une el cráneo con el esternón y la clavícula. Por consiguiente, al ser un músculo que participa en la postura, tiene tendencia al acortamiento, por lo que es necesario estirarlo de manera regular. Se origina en dos cabezas. La primera corresponde a la cabeza esternal, que es la más medial y que se fija en el manubrio esternal, tal y como estáis viendo en esta imagen. Aquí podéis ver de frente la inserción en el manubrio del esternón. La segunda cabeza se inserta en la porción clavicular que se adhiere al cuarto medial de la superficie superior de la clavícula, justamente en esta posición que os estoy marcando en este dibujo. Estas dos cabezas musculares se fusionan en un solo vientre muscular que se dirige lateralmente hacia arriba y se inserta en el cráneo. En concreto, en esta zona que os estoy señalando, la cara lateral del proceso mastoides del temporal y en la mitad lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. Cuando el punto fijo es el tórax, la contracción unilateral genera un movimiento de rotación de la cabeza hacia el lado opuesto de su contracción, tal y como veis en esta imagen. También una inclinación lateral de la cabeza hacia el lado de su contracción, en este caso hacia el lado izquierdo. Cuando actúan en contracción bilateral, es decir, cuando se contraen simultáneamente los dos esternocleidomastoideos, se produce también una extensión de la cabeza, pudiendo acentuar la lordosis cervical en aquellas hiperextensiones como la que estoy señalando. Asimismo, las fibras anteriores del esternocleidomastoideo contribuyen a la flexión de la cabeza, tal y como estáis viendo, aunque de manera muy modesta frente a otros músculos. Por su parte, cuando el punto fijo es el cráneo, participa en la inspiración forzada, elevando el esternón y las clavículas. Por lo tanto, también es un músculo inspirador, pero de carácter accesorio. Por lo tanto, basado en los movimientos que hemos explicado, en los que también actúan otros músculos, podemos diseñar ejercicios que potencien esa musculatura. Aparte de los estiramientos que conoceremos en el capítulo correspondiente de movilidad articular o flexibilidad, os indico algunos ejemplos de ejercicios de fuerza que reproducen los movimientos en los que participa el músculo esternocleidomastoideo. A nivel de las articulaciones atlantoccipital y atlantoaxial que os estoy señalando, el esternocleidomastoideo interviene mediante sus fibras anteriores en la flexión de la cabeza. Aquí veis un ejemplo de ejercicio en el que participa en sinergia con el músculo largo de la cabeza y el recto anterior de la cabeza. Siguiendo en las articulaciones atlantoccipital y atlantoaxial, tal y como podéis apreciar en el ejercicio que os marco, el esternocleidomastoideo interviene en la flexión lateral junto a los oblicuos de la cabeza, recto lateral, longuísimo y esplenio. De manera más modesta participan el semiespinoso y las fibras superiores del trapecio. Por último, a nivel de estas articulaciones, el esternocleidomastoideo colabora mediante la contracción de sus fibras posteriores en la extensión o hiperextensión del cuello, pero de forma muy moderada, junto al semiespinoso o esplenio, entre otros. Sobre las vértebras cervicales, el esternocleidomastoideo, junto al largo del cuello y largo de la cabeza, participa en la flexión cervical. Aquí veis un ejemplo de ejercicio efectuado en máquina.
En estas mismas articulaciones cervicales, el esternocleidomastoideo interviene en la flexión lateral o abducción cervical en sinergia con los músculos que os indico en el vídeo, entre otros, los escalenos o el splenium. Asimismo, participa activamente junto a los escalenos, esplenio, entre otros, en la rotación cervical, tal y como estáis viendo en el ejercicio que os indico. Sin embargo, el esternocleidomastoideo interviene muy poco en la extensión o hiperextensión de la columna cervical frente a un grupo de músculos liderados por el esplenio. Aparte del trabajo en máquinas o con cargas libres, también podemos utilizar nuestro propio peso corporal para trabajar el esternocleidomastoideo. En el ejercicio que os indico intervienen también otros músculos sinergistas, estabilizadores como el recto abdominal, oblicuos o cuádriceps. Asimismo, participa el erector de la columna como estabilizador antagonista. En este ejemplo, en el que el sujeto se pone de lado, la musculatura sinergista del cuello sigue siendo la misma que en el anterior ejercicio, pero en este caso intervienen músculos sinergistas de la columna vertebral, oblicuos, cuadrolumbar, etc. Y también se modifican los músculos estabilizadores, siendo en este caso los glúteos medio y menor. Otro ejercicio con el peso corporal es el que os indico utilizando un cinturón suspendido o anclado en el techo y sujeto a la cabeza del practicante. En función del ángulo del eje vertical con el suelo, la tensión generada será distinta, siendo recomendable iniciarlo con ángulos algo inferiores a 90 grados e ir reduciéndolos progresivamente. Por último, si modificamos la posición o plano de trabajo y nos colocamos lateral al cinturón, tal y como estáis viendo en el ejercicio, la musculatura sinergista se acentúa notablemente en relación al ejemplo anterior, tanto a nivel de los músculos del cuello como también de la columna. Es importante sujetarnos con una mano al cinturón para evitar que se generen posiciones de riesgo en los instantes de mayor tensión muscular.